Son las 20:22 de la noche. Se nos va yendo el 25 del 2. Y bueno, seguimos acá en Animal Político. Agradecemos a todos los que nos están acompañando. Y ahora vamos a tener una charla. Tenemos en línea a Alejandro Barrios, que es un economista. Además, el compañero ha ocupado algunos lugares en la gestión y vamos a estar charlando con él algunas cuestiones sobre el INDEC y su visión sobre lo que está sucediendo en este momento en la economía de Argentina. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, un gusto. Bueno, Alejandro, queremos repasar un poquito, hay algunos datos que me gustaría que compartas con nuestros oyentes, principalmente sobre tu educación. Estaba viendo algún video tuyo y contabas sobre el proceso educativo tuyo, cómo te educaste en la educación segral, digamos, en la escuela, qué edad terminaste, cuándo lo cursaste. Me llamó mucho la atención. Es para entender con quién estamos hablando. Mirá, yo no pude terminar la primaria en tiempo y forma porque mi papá me sacó de la escuela primaria para trabajar para sus patrones, ¿no? Él cuidaba caballos de carrera y yo, como soy un negro chiquito, flaquito, parecía que pintaba para el jockey. Entonces mi padre no tuvo mejor idea que sacarme de la escuela primaria y ponerme a trabajar para los gustos de las personas que tenían caballos de carrera y que él se los cuidaba casi gratis, ¿no? Entonces como que le ofreció un esclavo a sus amigos y bueno, y yo no pude terminar la primaria como correspondía. Después la tuve que terminar y medio como a escondidas de él, qué sé yo, y bueno, y quedó todo medio trunco ahí. Y cuando más grande se dio la oportunidad, porque tenía un trabajo un poco más estable y tenía una compañera que bancaba, bueno, a los 20 y pico, casi a los 30, para terminar la primaria me pedían un montón de cosas, de certificados, de la escuela de origen y qué sé yo. Entonces yo dije, bueno, no, la hago de vuelta. Hice la primaria, hice la secundaria y a los 30 y pico, ya casado con 2 hijos, y empecé la universidad y casi al filo de los 40 terminé la universidad. Y bueno, y esa es una historia de muchas personas que ahora cuando ingresan a la Universidad de Moreno, ingresan todos los chicos del secundario y también ingresan muchos Alejandro Barrios, gente que ha tenido que postergar sus ganas de aprender o sus ganas de dedicarle el diente a esto de que es una carrera universitaria. Y yo doy una materia que se llama Problemas Socioeconómicos Argentinos en la Universidad de Moreno, y bueno, y dentro de ese aluvión de pibes que no iban a ninguna universidad y que ahora van a una universidad nacional, también vienen algunos adultos y se sientan en el fondo y tienen vergüenza y se cree que no pueden y que la universidad no es para ellos, y bueno, todas esas cosas que hay que vencer en este primer año antes que se nos desanimen y se nos vayan, ¿no? Como una puerta giratoria, porque entran y salen muy rápidamente, y lo terrible es que salen creyendo que la universidad no es para ellos. La verdad que está muy bueno poder contar esto, porque es un empujón para muchos compañeros, para muchos trabajadores, laburantes. Particularmente en los 90 nos golpeó mucho a los que transitábamos la educación en ese momento. Muchos cortamos nuestra educación seglar en esa década y se hace difícil después. Por eso me parecía un dato muy interesante para poder revelarle a los oyentes sobre vos. Alejandro. Sí, hay muchas historias familiares que a veces uno entra al aula y el primer día son 80 gurises y después el primer parcial son 40 y uno se angustia mucho porque bueno, uno lo relaciona con su historia de vida y bueno, y capaz que hay algún docente que se muestre indiferente frente a eso y hay otros que nos conmovemos más por nuestras historias de vida y qué sé yo, pero bueno, lo terrible, lo que a mí me angustia mucho es que haya argentinos que crean que la universidad no es para ellos. Claro. Bueno, y parte del proceso de nuestro proyecto político también se centró en justamente que tengan acceso a la universidad
más cerca de su hogar y que la universidad se acerque al barrio, ¿no? A los trabajadores. Eso es algo que destacamos también. Claro. Por eso se abrió la Universidad de Moreno, la de Merlo, la de Florencio Varela, Lomas de Zamora. Loma de Zamora, la Avellaneda, Sí. bueno, todas esas aperturas en el medio de un Estado mundial, escapándole a sus responsabilidades básicas, en términos absolutos es mucho, porque para esos gurises no es moco de pavo tener una universidad en su barrio. Y en términos relativos es gigantesco el esfuerzo, porque cuando toda Europa está haciendo un ajuste, todo el mundo está achicando el Estado, desde el 2003 al 2015 abrimos universidades, y abrimos escuelas técnicas, y abrimos escuelas agrarias. Claro. ¿Qué pasa a los argentinos que creyeron que lo poco que pudieron mejorar, o esos logros, lo que recobraron, esos derechos adquiridos nuevamente, fueron por un logro personal y no se dieron cuenta que era un logro colectivo? ¿Qué pasó desde tu visión? Yo creo que los responsables no son ellos, los responsables somos nosotros, los que tuvimos en el gobierno nacional. Que nosotros tenemos un núcleo duro de 35, ellos tienen un núcleo duro de 30, y el otro 35% es el que está en disputa. Y a veces cuando nosotros ganamos la mayoría de ese 35%, se lo sumamos al nuestro y llegamos al 50% y ganamos en primera vuelta, como ganó Cristina. Y hay veces que no somos capaces de seducir a esa parte de ese 35% que está ahí en debate, en que se va para la derecha o viene para el campo popular. Y nosotros descansamos mucho en las cadenas de Cristina, creíamos que con las cadenas de Cristina alcanzaba, y los funcionarios no fuimos a los barrios a explicar las cadenas de Cristina. Y resulta que había muchos hogares que no escuchaban la cadena de Cristina. Entonces hubiese sido necesario que muchos de nosotros, en vez de calentar tantos sillones, hiciéramos nuestra tarea, pero los sábados y los domingos saliéramos a... Las mateadas que estamos haciendo hoy en las plazas las podríamos haber hecho en estos 12 años kirchneristas, y seguramente el pueblo se hubiese enterado un poco más de lo que estaba pasando y de qué era lo que estaba en debate, qué era lo que estaba en debate en el 2015, que no es menor, porque parece ser que algunos ahora, los que más cacarean ahora, son los que cuando tuvieron que poner toda la carne en el asador, tiraron un chinchulín de espalda. Entonces, como ahora perdimos y como ahora están todos, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y son esas mismas personas que no hicieron todo lo suficiente como para que no esté pasando lo que está pasando, porque lo que está pasando solamente por 300.000 votos. Claro. Quiere decir que si hubiésemos hecho un poquito de esfuerzo más, quizá no estaba pasando todo lo malo que está pasando. Todo lo malo que está pasando es porque algunas personas no hicieron el esfuerzo suficiente. Entonces, yo más que culpar al pueblo argentino que se equivocó el camino, yo culparía a los caminantes de ese camino que no supimos ser lo suficientemente capaces como para advertir del riesgo que se venía. Alejandro, yo repasaba una exposición tuya en Tecnópolis, muy interesante, muy buena, y hablabas sobre la problemática en el planeta, en el mundo entero, sobre lo que es la escasez del trabajo. ¿Qué va a pasar en Argentina con estas políticas que está aplicando hoy Cambiemos? Porque la apertura económica daría la impresión de que va a afectar a la generación de puestos de trabajo y a la industria nacional. A la demanda de trabajo. Cuando una industria cierra, se achica la demanda. Cuando un industrial demanda más, aumenta la demanda. Lo que pasa es que como Clarín nos estuvo mintiendo durante tanto tiempo, vos agarrás el clasificado Clarín y dice oferta de trabajo, y es lo que los industriales demandan. Entonces nos hemos acostumbrado a confundir oferta con demanda laboral. La oferta laboral es la que hacemos nosotros, los trabajadores, que vamos y nos ofrecemos en el mundo del trabajo, ofrecemos nuestra fuerza de trabajo. Y los capitalistas demandan bienes de capital y demandan fuerza de trabajo. Lo que va a pasar ahora con el desempleo es un problema gravísimo, porque no solo que va a caer la demanda, por lo que vos decís, porque si los industriales, las pymes, les abren las importaciones, ellos no van a poder vender su producción, con lo cual van a bajar la demanda de trabajadores para sus empresas. Pero lo terrible es que aparte de eso, nosotros en estos 12 años hemos vuelto solvente a un montón de pymes que si no van a ser solventes, van a cerrar. Por lo tanto, la demanda se va a caer con los puestos de trabajo hoy ocupados,
pero esos puestos de trabajo generan mucha estabilidad en el hogar. Por lo tanto, para reponer el ingreso de papá obrero industrial, van a salir al mercado laboral no solo papá obrero industrial, sino que va a salir mamá y va a salir alguno de los hermanitos. Otro Alejandro Barrio va a salir a buscar trabajo y va a dejar de estudiar. ¿Por qué? Porque los obreros industriales de este país, por su historia, por su lucha, por su conquista de 100 años de historia, tienen salarios altos que permiten mayor autonomía en el seno familiar. Entonces, si papá tiene un obrero industrial, porque papá fabrica una plancha de línea, o fabrica una bicicleta, o fabrica un aire acondicionado en Tierra del Fuego, papá le puede dar autonomía al hogar para que mamá elija si sale o no al mercado de trabajo, y para dar la autonomía a los gurises para que empiecen en la edad que quieran en el mundo del trabajo. Ahora, si ese hogar se queda sin el ingreso de papá, ese hogar no va a cambiar las pautas de consumo de un día para el otro. Va a querer mantener su historia de vida. Por lo tanto, para reponer el ingreso de un obrero industrial, no basta con un paseador de perros. Papá va a tener que salir a buscar empleo industrial y no lo va a conseguir, entonces va a caer en el nicho en el que caemos todos, servicios personales a la clase media. Pero eso no va a reponer el ingreso de papá y por lo tanto va a salir mamá y va a salir el nene a buscar trabajo. Entonces el desempleo no solo va a aumentar porque va a caer la demanda, sino que va a aumentar porque va a aumentar mucho la oferta. Más componentes del hogar van a salir a buscar ingresos que perdieron los jefes de los hogares. Alejandro, ¿y los economistas de Cambiemos ignoran eso o tienen una concepción del mundo donde hay una parte de la población que no tiene acceso al trabajo? No, ellos siempre, la madre de mis hijos me preguntaban, ¿pero ellos realmente creen lo que dicen o son HDP? Yo te iba a contestar como que, en buenos términos, como que sí creen en lo que dicen. Ellos dicen que los desocupados están desocupados por culpa de los desocupados. Porque si los desocupados aceptaran un salario de mercado, habría empleo para ellos. Y si los desocupados están desocupados, quizás es porque la demanda de trabajo no encuentra en ellos una capacitación. Entonces, lo que va a volver a pasar en nuestro pueblo, en nuestra familia, es que nosotros vamos a empezar a justificar que el vecino, el tío, está desocupado porque no se capacitó. No porque el modelo no demanda trabajadores, sino porque la oferta de trabajadores es inadecuada para esta apertura económica que la va a hacer competir con el resto de la producción del mundo. Entonces las únicas industrias que van a quedar son las industrias competitivas. Por lo tanto, los obreros de esas industrias tienen que ser competitivos. Y bueno, si vos no tenés trabajo es porque vos no te ayornaste, porque vos no estudiaste, porque vos la culpa la van a tener las víctimas. Vamos a culpabilizar a las víctimas otra vez como en los 90. Y después de todo... Ellos creen en eso, ellos creen que, yo te aseguro que a partir de ahora van a empezar a salir planes de capacitación para los pobres, porque ellos creen que el problema está en la oferta de los trabajadores y no en la poca demanda que van a hacer los empresarios, dada la apertura económica que vos comentabas. Claro. Y la pregunta que te quería hacer a continuación es sobre... Si en tu experiencia vos has dado varias charlas, anduviste por el país conversando, este pueblo trabajador, ¿cuánto va a aceptar estas explicaciones? ¿No es el mismo que en el 99 o que en el 2000? No, yo estoy argumentando que para mí el nuevo protagonista va a ser el mundo del trabajo. No sé si sus dirigentes, pero sí el mundo del trabajo. Porque necesariamente en el 2001 los protagonistas tuvieron que ser las organizaciones sociales porque había 50% de pobreza y 25% de desempleo. Pero no es esa la situación de hoy. Nosotros dejamos una tasa de desempleo muy baja y una puja distributiva muy alta. Con lo cual, hacer un ajuste sobre los salarios y hacer un ajuste sobre la cantidad de empleo va a encontrar una resistencia en los trabajadores. Quizás los que están medios lentos son los dirigentes sindicales. Pero yo no tengo ninguna duda que a partir de marzo esto cambia porque las paritarias no van a cerrar en el nivel que el modelo de Cambiemos requiere y los sindicalistas van a tener que dar cuenta de sus bases y esto va a entrar en una dinámica un poco más movida que lo que ha estado hasta ahora, que ha sido una dinámica más institucional, más progresista, por la ley de medios, por lo de Sabatella,
y por los empleados públicos, pero a partir de marzo va a empezar el problema con el sector privado de la economía, que es el 80% del empleo de este país, que es el sector privado. Bueno, ahí va a empezar y va a tomar un rol protagónico los trabajadores. Y ojalá que nosotros, los que estamos en otras áreas, seamos lo suficientemente generosos para abrirles y dejarlos protagonizar eso y nosotros apoyar el protagonismo de los trabajadores. Pero para mí, el actor protagónico necesariamente va a ser el mundo del trabajo y ojalá todos los que estamos alrededor de todo este campo popular, pero que no somos del mundo del trabajo orgánico, seamos generosos y las plazas ahora, en vez de discutir la ley de medio, empecemos a discutir también, aparte de la ley de medio, empecemos a discutir las problemáticas de los trabajadores. A mí me da pena que para la plaza de Víctor Hugo fueron el doble de personas que para la plaza de Milagro Sala. Eso es la verdad que me preocupa porque era la primera plaza donde realmente estaba en cuestión el trabajo de las cooperativas. Y fuimos, la mitad de las personas que fuimos, cuando lo de la ley de medios, Sabatella y Víctor Hugo Morales. Yo no tengo nada contra ellos, al contrario, yo fui a su plaza, pero me parece que vamos a tener que ser más generosos y acompañar a los trabajadores a partir de marzo. ¿Y qué es lo que falla para que se produzca esta cuestión de salir a respaldar el empleo de un periodista y no apoyar de repente lo que significa la pérdida de trabajo para miles de familias? Y yo creo que nosotros dejamos a la sociedad en un nivel de satisfacción de necesidades básicas, que nosotros íbamos por demanda de segunda generación, íbamos por esas cosas. La agenda con nosotros era cuánto iba a pagar de impuesto a la ganancia, la agenda con nosotros era otra. Ahora la agenda es cuidar los puestos de trabajo. Bueno, nosotros también hicimos cosas que permitieron pasar a otros temas, pasar a matrimonio igualitario, pasar a otros temas, ¿no? Bueno, ahora parece que con la agenda de Cambiemos vamos a volver a defender el trabajo, a defender los ingresos de los trabajadores, vamos a volver otra vez a eso, y nada, yo lo que estoy planteando es eso, de que todo lo que estábamos ya discutiendo, demandas de segunda o tercera generación, seamos generosos y dejemos el protagonismo a quienes van a ser los protagonistas, que son los trabajadores. No sé si con sus dirigentes, pero van a ser los trabajadores. Ayer fue una jornada especial, el primer paro, la primera jornada Sí. de lucha del Sí. gobierno de Macri. ¿Qué reflexión te merece esta acción? No, a mí me parece bien, yo fui a la plaza, había muchísima gente, pero bueno, no había sindicatos del sector privado, ¿no? Estaban todos los sindicatos Público. que tienen que ver con lo público, ¿no? Sí. Con diferentes organismos, docentes, había muchos docentes, universitarios, primarios, secundarios, había muchos docentes, estaba llena la plaza y mucha gente solidaria con esa agenda, pero no estaban los trabajadores del sector privado. A mí me parece que lo que se viene ahora que ya la agenda se abrió con el sector público y ahora los docentes, estoy leyendo que no hay acuerdo y que los docentes van al paro, que no se inician las clases, va a empezar a cobrar protagonismo el tema del trabajo. A partir de marzo, con el sector privado. Bueno, cuando se sumen los trabajadores del sector privado y entra a la plaza La UOCRA, y entra a la plaza Les Mata, y entra a la plaza La UON, los edificios van a temblar de una manera diferente, los edificios de al lado. Claro, ahí está, es parte del proceso, digamos, que se va a ir desencadenando. Claro, yo creo que no es lo mismo una plaza llena de clase media como yo, reclamando la restitución de Víctor Hugo en Radio Continental, que entren las columnas de Les Mata, de la UON, de la UOCRA, ¿no? Que entren con el bombo, saltando, cantando y pidiendo por su reclamo. Es Claro. un poco más contundente, ¿no? Claro. Ahora, cambiando el ángulo de la entrevista, quería preguntarte, primero ponerlos al tanto a nuestros oyentes. Vos estuviste en la dirección del INDEC aproximadamente Sí. 4 meses, ¿verdad? ¿Año 2008? Sí. 2007, desde 2007. abril hasta agosto. Hasta agosto. Pero antes había sido técnico del INDEC durante 10 años. 10 años, exacto. ¿Y qué pasa con el INDEC? ¿Se puede hacer
un índice de precios en 3 meses, se necesitan los 8 meses, el índice de precio anterior no sirve para nada. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Nosotros veníamos con problemas en el INDEC. Lo que pasa es que para la progresiva blanca nosotros destruimos el INDEC. Pero yo siempre que me preguntan, yo aclaro, el censo del 2001 no estaba, Néstor. Y el censo del 2001 salió mal. El censo económico del año 2003, Néstor acababa de asumir, o sea, Néstor no tuvo nada que ver con el censo económico del 2003, que se hizo en el 2004, con base en el 2003. Tardamos 10 años en conciliar los datos de ese censo. La encuesta de gastos de los hogares que se hizo en el 2004 para poder ponderar ese censo económico y los índices de precio, no estuvo lista durante 4 años. O sea, el INDEC venía con un problema grave desde antes. Tal vez nosotros no fuimos lo suficientemente capaces de reencauzarlo a sus mejores tradiciones. Es posible. Pero yo no voy a permitir que digan que el INDEC antes del 2007 era una casta de señoritas y llegamos nosotros y no sé, lo transformamos en algo indigno. El INDEC venía con serios problemas previos a nuestra dirección del INDEC. Nosotros no supimos resolver el problema y de hecho 2007 y estamos en el 2015 y el problema sigue, con lo cual no lo hemos resuelto. Lo que pasó en este último tiempo es que se llegó a un acuerdo, porque todas las estadísticas del INDEC, como todas las estadísticas de cualquier Estado que forma parte de Naciones Unidas, tienen metodologías que son, de alguna manera, aceptadas por todos los países para que se pueda hacer comparabilidad internacional. Si yo digo que el desempleo es tanto y Perú dice una cosa, España otra, bueno, para poder comparar es porque todos los medimos de la misma manera, si no, no se podría comparar. Todos consideramos ocupado a una persona, todos consideramos desocupado. Tenemos las mismas metodologías, porque son metodologías internacionales, si no, no se podrían comparar. En la última construcción de un índice de precio nacional, era la primera vez en toda la historia de este país que iba a haber un índice nacional. La Argentina nunca midió la inflación a nivel nacional, nunca en toda su historia. Era la primera vez que iba a haber un índice nacional, porque siempre los índices, desde que se inventó el primero en 1935 hasta ahora, siempre eran Capital y Gran Buenos Aires. Por eso era incorrecto hablar de inflación en Argentina, porque nadie la medía. Lo único que se hacía era un índice de precio en Capital y GBA. Y con eso se decía la inflación en la Argentina. Por supuesto que una persona en Salta diría, no, eso es mentira porque acá no vino nadie a medir nada. O una persona en la Patagonia podría decir, mire, no, esa será un índice de precio de capital, pero no de todo el país. Era la primera vez que iba a haber un índice nacional. Se empezó a hacer. Y el Fondo Monetario Internacional, que se encarga a nivel internacional de avalar o no, o criticar una metodología, estaba haciendo sugerencias, había avalado la estructura del índice y estaba haciendo correcciones, pero lo estaba avalando. O sea, el índice nacional estaba bien. De hecho, había empezado con una variación diferente a la del IPC GBA capital de la base anterior. Tenía otro nivel, variaba más, bueno, estaba bien. Bueno, como todo lo que es K ahora hay que romperlo, esta nueva gestión dice que ese índice no sirve, que esa metodología no va, que necesita un nuevo índice. Bueno, si necesita un nuevo índice de cero, tiene razón Bebaco en que no se puede hacer en 2 meses. Bueno. Ahora, es extraño que lo diga gente que sacaba un índice de precio con 3 personas en su consultora. Claro. O bien él nos mentía antes y lo único que hacía era un relevamiento de precio en 2 supermercados, y nadie con un grado de seriedad mínimo puede decir que eso es un índice de precio. Una persona que va a un supermercado y compra 10 artículos y al otro mes compra los mismos y al otro mes compra los mismos y con eso construye un índice de precio, bueno, es una persona un poco irresponsable. Y estaba la del Congreso también. Que va a ser director del INDEC. Estaba la inflación del Congreso también, ¿no? ¿Tenías otro informe allá? Bueno, yo en el libro que saqué en mayo hago una crítica a ese índice y lo llamo una payasada, porque esa señora, que ahora es ministra, sí, hacía un promedio simple de índices que ella no sabía cómo estaban conformados. Yo no puedo mezclar cosas diferentes y hacer un promedio simple. No se hacen así los índices. Los índices son cosas muy complejas. No se puede tomar la canasta de una consultora A, B, C, que yo no sé cómo se
formó la canasta. No sé cuánto pesa la leche ahí, ni cuánto pesa la carne en el otro, ni cuánto pesa el servicio doméstico en el otro, ni sé cuánto pesa la nafta en el otro, no sé. ¿Quiere hacer un promedio simple de cosas que no sé qué son? Ella hacía un promedio simple y decía, la inflación en Argentina es tanto, sabiendo que la gente que les daba esos índices, hacía un índice en Palermo, otro en Constitución y otro en Barrio Norte. ¿Cómo en la Argentina la inflación es tanto si vos fuiste a relevar precios a 3 barrios de la capital federal? No podés ser tan irresponsable sobre un tema que preocupa tanto a los argentinos, que es, bueno, ¿cuál es la variación de precios para poder disputar paritaria, para poder disputar salarios? Claro. Ya, Alejandro, otra cuestión que nos preocupa. Sí. Se terminó los dólares o la pérdida de reserva diaria porque ya no aparece más en los diarios, ya no hay problemas de inflación porque no aparecen en los diarios, nadie informa sobre eso. Y por otro lado, ahora sí estamos en el mundo porque arreglamos con los buitres. Claro. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué significa este arreglo con los buitres? No solo para lo que va a pasar ahora o en pocos meses o en un año, sino también para los sucesivos años, pues estamos hablando de muchos años pagando esta deuda, ¿verdad? Sí, pero como que el problema grave no son estos 20.000. Estos 20.000 son los que van a habilitar el nuevo endeudamiento, porque ellos no se van a conformar con 20.000, porque con 20.000 tienen que solucionar el problema coyuntural de ahora. Entonces, lo que va a habilitar el arreglo con los fondos buitres es que el actual gobierno cuente con financiamiento externo, pero para todo lo que viene, no que estos 20.000 son estos 20.000 y se terminó. Porque si fueran estos 20.000 y se terminó, Argentina sigue desendeudada gracias a la obra de Néstor Kirchner. Pero el problema no es estos 20.000. El problema es que estos 20.000 son los que le van a abrir la puerta para los mercados financieros, porque esta gente le bajó las retenciones al agro, le bajó las retenciones a la minería, le va a bajar quizás un poco más puesto a la ganancia a los altos salarios, o sea, va a desfinanciar el Estado. Si va a desfinanciar el Estado es porque se piensa en financiar con endeudamiento externo, como en los 90. Y eso va a ser un flujo anual superior a los 10.000 millones de dólares. Porque el país va a ser deficitario como era en la década del 90. En la década del 90, con mucho menos nivel de actividad que ahora, el déficit de divisa era casi de 10.000 millones. Entonces, anuales, ¿no? Entonces, sí. ¿Por qué aumentó tanto la deuda? Bueno, porque la convertibilidad necesitaba endeudarse 10.000 millones por año. Entonces, estos 20.000 no es el problema, si esto fuera un stock. Bueno, nos endeudamos con 20.000 y no nos endeudamos más. No, porque la relación deuda sobre PIB no se va a mover mucho con esos 20.000. El problema grave que estamos viendo es que esto lo están haciendo porque dicen que la única forma de acceder a los mercados internacionales es arreglar con los fondos buitres. Por eso vamos a arreglar con ellos. Pagan para pedir. ¿Pagamos? Claro, pagan para pedir. Es terrible. Es terrible porque con 20.000 millones van a pagar este 6% para después poder volver a endeudar a la Argentina. Y desde tu visión, ¿es posible que se pueda desbloquear la ley en el Congreso para que ellos accedan al endeudamiento este? Y va a ser un debate muy intenso dentro del peronismo, ¿no? Porque los gobernadores tienen que gestionar sus provincias y ellos están diciendo que, bueno, tienen que dar un marco de gobernabilidad y la moción en el Consejo para que los legisladores nuestros votaran en contra de la apertura de la ley no fue apoyada. Con lo cual es una señal de que los legisladores se van a manejar con un grado de libertad como para, no sé. Sí, Pichetto también. Yo estoy preocupado por ese tema, porque el 49% de los argentinos, si bien perdimos, votamos la estrategia de Néstor y de Cristina de desendeudar a este país. Claro. Bueno, Alejandro... Los legisladores no pueden hacer como que el voto es de ellos y con el voto de... Ahora que yo soy legislador, yo hago lo que quiero. Claro. Tienen que respetar un proyecto por el cual fueron elegidos. Claro.
Y Alejandro, ya para no sacarte más tiempo y agradeciéndote primero que estas palabras con nosotros, quería terminar la entrevista con algunas palabras tuyas sobre lo que significó Néstor Kirchner. Hoy es un aniversario de su natalicio, de su nacimiento, y está bueno recordarlo un poquito. Quería saber tu opinión. Yo me sentí huérfano ese día de diciembre. Me sigo sintiendo huérfano. Yo sigo teniendo un despacho en el Estado, donde está Néstor y está Cristina. Y cuando vinieron las nuevas autoridades, yo dije que esos dos barriletes cósmicos que habían pasado por esta patria se iban a quedar ahí, mientras yo estuviera en el Estado. Que si ellos querían sacar ese retrato de ahí, me tenían que echar a mí. Que solamente se iban a ir de ahí si yo me iba a ese despacho. Que mientras yo esté en ese despacho, Néstor y Cristina van a estar ahí. Y bueno, mi deseo hoy es que la compañera pueda estar feliz de que un día como hoy nació el amor de su vida, nació el compañero de su vida, y nació ese señor que nos rescató a todos de la oscuridad y nos hizo creer a todos que es posible una patria más libre, más justa y más soberana. Yo estaré por siempre agradecido a que mi hijo hoy tenga orgullo de ponerse una camiseta argentina, y eso es gracias a Néstor. Bueno, excelente, compañero. Es el sentir de muchos, sin duda, de muchos hoy, un día especial. Te agradecemos mucho este tiempo que nos has dedicado y compartido con nosotros. Un abrazo muy grande y esperemos poder comunicarnos de vuelta para seguir charlando en cualquier otro momentito. Te mando un abrazo. Ahí escuchamos a el compañero Alejandro Barrios, economista del pueblo. Emocionante. Qué bárbaro, ¿no? Qué... Emocionante, la verdad, piel de gallina. Sí, sí. Aparte de la historia de él, ¿no? De su crianza, de sus estudios. Y luego la última parte, que con la emoción con que hablaba, Conmovido. casi al borde de las lágrimas, ¿no? Sí, conmovido. Hoy repasaba algunos videos y estaba mirando un poco lo que eran las noticias de aquel momento. Y la gente contaba también, bueno, cómo se había enterado o dónde estaba, y no son pocos los que se emocionan y cuando recuerdan el fallecimiento de Néstor. Significó la apertura de mentes de muchos sí, argentinos que habían dejado de creer en la política y en que había una alternativa, y es interesante y para mí importante de recalcar el hecho de que un compañero que puede estar en una posición de responsabilidad tenga este sentimiento. Sí, seguro, no hay duda de eso. Me parece muy bueno. Nos dejó choqueado a todos. Sí, la verdad que emocionante. Bueno, esta fue nuestra comunicación con el economista Alejandro Barrios. Repasamos lo que implicó la movilización de ayer, lo que significan los cambios en la economía que está aplicando Cambiemos, qué es lo que va a pasar de cara al futuro con el desendeudamiento que llevó a cabo el proyecto de Néstor y de Cristina, lo que implica que se levante la ley Cerrojo y se pueda pagar en las condiciones que el juez Griesa... Hay una promesa de campaña que cumple Macri, dijo, lo que diga el juez Griesa, vamos a hacerlo. Así que ahí Mauricio primera, no mintió Mauricio, ahí está, dijo la verdad. La primera que no miente. Bueno, vamos a seguir con un poquito de música y cuando volvamos vamos a estar charlando con otro...